Se papalo no kue pasquiani, ni patlan ni shosho chispas. Se cuicuisca no kue pasquiani, guano shopantla ni nene mi. Se mimialwi no kue pasquiani, sopelik ni negne chicos. Y cuicachin cacamate, aquí lleno tlazocao. Le chapoli no kue pasquiani, guanin cuautla sotzonan. Cuacualzinzi, cuacualcampa, ipan seca poltipac. Y en el isalio cuicuilton, y en igmatlit len ni chiwa. Y no poshak no chías, no huehueyit la lili. Bueno, estamos aquí con el maestro Leonardo Abril, Francisco Leonardo Abril. Pues en este trabajo, siguiendo en este trabajo sobre la encuesta, sobre el trabajo de fichero sociolingüístico del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, ahorita nos acercamos con el maestro, que es de alguna manera hablante de la lengua náhuatl. Él es originario del municipio de Ajalpan, específicamente de la ciudad de Ajalpan, en donde pues él nos está dando de alguna manera la facilidad de entrevistarlo. El profesor pues tiene la edad de 52 años. 52 años, el maestro. Entonces, muchas gracias, maestro Leonardo. Pues gracias a ti, Rodrigo, por en este caso tomarnos en cuenta, ¿no? Porque sí hace falta que platiquemos ya sobre la lengua indígena. Quieras o no, ha sido un tema olvidado por la mayoría, tanto instituciones como también del mismo pueblo, de los mismos hablantes. Me parece como que le hace falta tratarlo con más, como más análisis, porque si no, va a ocurrir lo que comúnmente dicen las personas que hacen estudios sociolingüísticos, ¿no? Que están a punto de desaparecer las lenguas originarias, aunque el náhuatl es una mayoría de hablantes, porque es la que predomina más, pero también está a riesgo, porque no en todos los lugares, pero aquí en Ajalpan tendió realmente a envejecer. Ya no vemos hablantes niños ni jóvenes. Quizás alguno de ellos diría, lo entiendo, ¿no? Lo escucho, me dicen algo, lo escucho, pero ya no puedo devolverlo en el idioma náhuatl, solamente lo contesto en español. Entonces, sí, aquí en Ajalpan ha caído así como que en desuso, principalmente en el centro. En las orillas habrá uno que otro joven o niño que todavía pueda, no tanto entablar una comunicación, sino que a lo mejor palabras cortas, conversaciones así muy, muy precisas, a lo mejor sí pudiera, pero sí está cayendo en desuso. Gracias, Rodrigo. Pues sí, maestro, quisiera que me hablara, profe, acerca de su infancia, específicamente con referente a la lengua. ¿Y fue el náhuatl su lengua materna o fue su segunda lengua? ¿Cómo fue? Sí, en la infancia, en 1967, nací un 12 de octubre y prácticamente la cuna era de nahuablantes. Mi mamá se comunicaba con mi papá en lengua náhuatl. Mi papá igualmente. Entonces, ahí es donde empezamos a escuchar las primeras palabras en lengua indígena. Desde entablar comunicaciones hasta algunos legados que nos dejaron, ¿no? Algunas enseñanzas que nos dieron. Yo vine a aprender realmente la lengua castellana o el castellano. Lo fortalecí en la escuela y lo aprendí con un vecino que vino a vivir cuando tenía yo esa edad como de 7, 8 años. Vino a vivir un vecino que era neto hablante español y empezó a haber acercamiento para que fortaleciera el castellano, pero prácticamente en el seno materno platicábamos con el náhuatl.
mis hermanos y mi papá. Sí, entonces sí, de hecho yo dirían por ahí, mamé la lengua indígena, ¿no? Ajá. ¿Se le dificultó de alguna manera la escuela para insertarse a la escuela por cuestiones del español? ¿Hubo alguna dificultad? No, no por lo mismo de que entablábamos comunicación con otros muchachos y la mayoría pues ya dominaba no tan profundamente el castellano, pero sí ya se podía entablar comunicación en castellano. Entonces yo sí estuve viviendo así como que como en una situación, como un momento del bilingüismo, ¿no? Además, quizás hasta coordinado, porque en la escuela me comunicaba en español, porque ahí no permitían que habláramos en náhuatl, sino que todo tenía que ser en español. Y ya en mi casa, llegando a casa, pues ya te quitas, como que dejas tu ropa de occidente y te pones la nativa en casa, y todo es en lengua náhuatl. Ya conforme fui creciendo, mis papás también se fueron acostumbrando a que tenían que hablarlos en español, y poco a poquito se fue convirtiendo en eso, ¿no? Le fue ganando espacio el español al náhuatl, y al último terminamos platicando en español una que otra vez en náhuatl, pero eso ya fue de grande. Pero en mi infancia todo en náhuatl. Nada más que ocurría una situación, ya había como que mezcla. Algunas palabras ya se mezclaba, por ejemplo, se mezclaba momento, licencia, hora, algunas otras palabras que ya empezaban a influir dentro del náhuatl, ¿no? Ese fue el tipo de náhuatl que yo conocí. Bueno, usted ya hizo en un principio un acercamiento, una descripción sobre la situación actual de la lengua en su comunidad, haciendo la comparación desde su infancia hasta ahora. Pues usted ya comentó de que hubo un decrecimiento muy notable. ¿Cuáles serían las causas de este decrecimiento, sí, efectivamente, de este decrecimiento de hablantes? Uno fue, híjoles, no quisiera decirlo, pero uno fue la escuela, ¿no? Porque ahí los que empezaban a formarse y salieron de allá, ya salieron marcados con la consigna de que el náhuatl era para ignorantes. Entonces, los hijos que procrearon y que pudieron crecer, ya les decían esa consigna desde el momento en que ya podían comunicarse. Les decían, quizás nosotros hablamos en náhuatl, pero ellos no tenían que hablar el náhuatl, porque pues es símbolo de atrasados, es más, ya es de los antiguos. Uno de ellos fue la misma escuela. La otra fue también la literatura que vamos leyendo en la misma escuela, que todo viene en español. No hay un ambiente que te alfabetice en náhuatl. Hablamos en escuelas públicas, no metiéndonos con algunas que son de carácter indígena. Yo hablo de las generales, que son las que predominan más en este ambiente urbano de mi comunidad. La otra también, a lo mejor todo tipo de comunicación, hablemos desde el periódico, hablemos desde la radio, la televisión, últimamente las redes sociales, todo es en español. Entonces prácticamente el náhuatl pues ya quedó en desuso. Ya nada más es para comunicarse dentro de la familia, pero para platicar algún tema de escuela o algún tema de carácter cultural o político, social, como que fue excluido, ¿no? Ya nada más quedó en la familia. En la familia sí hay ese ambiente como para que
se platique lo poquito que se pueda cuando se recuerda hablar en lengua indígena, o si no, todo en español. Pero pienso que así fue la situación, ¿no? La primera fue eso, fue la marca que le pusieron a los egresados de una etapa en donde se prohibía todo rasgo del indigenismo. Yo recuerdo que a mis hermanas les arrebataban el rebozo porque iban con su mandil, le decían baberos, con su mandil y su rebocito, y les arrebataban el rebozo diciéndole que se quiten eso, que ya no, que tienen que modernizarse, que tienen que actualizarse. Entonces, eso fue el que inició con esto de acabar con la lengua indígena. Y fíjate que también otra de las cosas, aquí en Ajalpan predominan las lenguas, los apellidos en náhuatl. Entonces, híjoles, como algunos profesores sí eran bien tajantes, de que no, ¿sabes qué? ¿Qué es eso de que te apellides así? Tú no eres actual. Ese apellido pues es vergonzoso, ¿no? Te lo tienes que quitar. Entonces algunos optaron por cambiar su apellido por otro parecido a lo que significa en español su apellido. Por ejemplo, aquí tenemos el apellido Tepantle. Tepantle es Paredes. Entonces se lo cambiaron. Los Tecolotl se cambiaron a Miranda. Y hay unos que de plano desconocieron su apellido. Tengo algunas familias que se apellidaban Coyot y desaparecieron su apellido, buscaron otro de origen castellano, como Hernández, como Carvajal, como Romero, pero eso fue lo que sucedió aquí en el municipio de Ajalpan. Y ya terminamos de rematarlo pues con los medios de comunicación, que prácticamente todo está en español. Es como si fueras a Estados Unidos. Diría ahí personaje que a fuerza pues tienes que entrarle a otro idioma. Así se desenvuelven todos. Ajá, entonces eso es lo que sucedió aquí en Ajalpan, Puebla. ¿Hay todavía espacios en donde usted podría decir, ahí en Ajalpan, que hay espacios donde se preserva, donde todavía se usa la lengua? Sí, aquí hay un fenómeno, aquí en Ajalpan, un fenómeno social. Aquí híjoles, hablemos a lo mejor desde la infancia de mi difunto papá. Hablemos ahí los 30, los 30, 35, 1935, 1930. Se viene conociendo una cuestión de que aquí en Ajalpan existe la gente que es de razón. La gente de razón es esa que se despojó de la lengua indígena, ¿no? Que se despojó de sus apellidos indígenas. La gente de razón y la gente india. Te decían es que tú eres un tatita porque vistes, o tú eres una nanita porque vistes tu traje típico. En aquel tiempo todavía algunos abuelitos lo portaban y así les decían, ese es un tatita, tú no eres tatita. Pero sí, en la salida o en los alrededores, que no es el centro, existen familias que todavía tienen una abuelita que porta orgullosamente el traje típico, y todavía existe gente que sí habla la lengua indígena, aunque te digo, está totalmente envejecida, ¿no? Pero sí existe. Y hay familias que se comunican en mexicano. Es más, si uno visita ahí en las afueras de Ajalpan, a los alrededores, una familia y les hablas en lengua indígena, te entienden.
Aquí mismo en la casa hemos tenido el chance de tener una imagen como de visita, y la llevamos a misa y regresamos y les compartimos un taquito a la gente y les hablo en náhuatl. La gente me responde en náhuatl, pero la gente, hablemos que tiene entre 30, a partir de 30 más años, y algunos otros nada más le entienden, pero ya no pueden devolver en la lengua náhuatl la contestación, pero aún se preserva. ¿Cómo qué porcentaje? Bueno, usted hablaba hace rato de las edades, de las personas que todavía lo pueden hablar, lo pueden escuchar y lo pueden devolver. ¿Podría usted, así que echándole un pequeño cálculo, del porcentaje, supongamos, ahí en Ajalpan, de los que hablan, supongamos, hablan, y de los que, podríamos decir, lo escuchan pero ya no lo hablan, y los que de plano ya ni escuchan ni hablan? Supongamos un cálculo, una estimación. Hablemos de que el indigenismo aquí en Ajalpan sea 50 y 50, porque exclusivamente vamos a hablar del municipio, porque también tiene comunidades. Hablemos de un 50 y 50 de personas indígenas y personas no indígenas. De ese 50, quizás un 20% de gente, o 25% de gente adulta, lo sigue hablando, aunque con préstamos del español. Lo sigue hablando y lo sigue escuchando. Es la gente mayor, la gente adulta. Y un porcentaje también, hablemos del 10 o del 15%, nada más lo puede, un poquito más, como el 15% de los que pueden escucharlo y te entienden. Les puedes platicar en náhuatl y te contestan en español, pero son acertados. Sí entienden el español. Lo que les hace falta es poder pensar en náhuatl y articular lo que están pensando, porque ya piensan en español, escuchan en náhuatl y piensan en español, entonces les cuesta devolverlo. Y quizás un 5% que son indígenas y que ya no lo hablan, o menos, ¿no? Y del otro 50%, pues prácticamente no lo quieren hablar. Quizás dicen, se oye bonito, es mi identidad, es lo que somos, les gusta, lo ven como folclore, pero ya no pertenecen realmente a esa cultura. Como que de repente sí les pega la emoción de escuchar algunas cosas que son de carácter indígena, y que les sorprende y ya se sienten por un momento que pertenecen, pero prácticamente en algunos lugares a lo mejor no digan que no. Dependiendo de toda la situación que hemos hablado, de cómo está la lengua, ¿usted piensa que en algunos años, algunas generaciones después, la lengua pueda desaparecer en su totalidad? Si no hacemos nada por preservarla, como pobladores de este municipio, yo pienso que sí. A lo mejor no es en 5 años, no es en 5 años, porque quieras o no, las familias hacen su trabajo. Uno que otro va a escuchar, uno que otro va a dominar algunas palabras, pero sí, a largo plazo sí está en riesgo de desaparecer aquí en Jalpa. Por lo mismo de que va cayendo más y más y más y más en desuso. Ya quieren hablar el inglés o el japonés o el chino, que está de moda, que su propia lengua. Y como se van inventando nuevos conceptos, entonces como que eso también hace que vaya cayendo más en desuso. Por ejemplo, computadora, celular, aplicación y muchas cosas que utilizamos ya actualmente
conceptos nuevos, palabras nuevas, que de repente no sabes qué pasó, ¿no? Entonces, sí, a largo plazo hay una posibilidad muy grande que se pierda la lengua aquí en Jalapa. Y supongamos, usted que ha conocido un poco más la región, en cuestión de la región, a nivel región, digamos, de Tehuacán, tanto valle como sierra, ¿en cuántos años quizás sí desaparecería? Pues en la región está más complicado que desaparezca. Aquí tenemos un fuerte bastión que es la sierra. Hay lugares en donde siguen siendo monolingües en náhuatl. Y hay lugares en donde ya está al 50 y 50%. Yo trabajé en Tecoltepec, aquí subiendo por Socotlán, y ahí son 50 y 50. Te hablan perfectamente el español. Bueno, no tan perfectamente, porque siempre hay deficiencias. Y también te hablan un náhuatl, un préstamo del español. Entonces, híjoles, yo pienso que aún sobrevivimos por mucho tiempo. Aún así que digamos que en 50 años, no, aún vamos a estar presentes por esos lugares que nos hacen fuerte en la lengua indígena. Quieras o no, el intercambio de productos que se hacen a través de las plazas, como que fortalecen la lengua aquí en Ajalpan, Puebla. Ese tianguis, esa plaza que se hace, es un intercambio importante de productos, pero también de fortaleza. Yo pienso que eso ha hecho de que en Ajalpan se siga preservando en más tiempo la lengua indígena, eso de que tenemos contacto todavía con la sierra. Si no, hubiera sido más acelerado esta pérdida. Entonces, no puedo calcularle, no sé, 70 años, ¿no? 70, 80 años. Puede haberse ya la pérdida total si no se hace nada por fortalecerlo. Pero sí tenemos. Vamos ahora con la otra parte. ¿Qué hay que hacer a nivel familiar, a nivel comunitario, incluso a nivel, podríamos decirlo, a nivel estatal, a nivel gobierno? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, a nivel gobierno, pues ya tenemos algunos documentos importantes que hay que echarlos a andar, ¿no? Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios, un documento que es letra muerta. El otro es el artículo 2 de la Constitución, que también reza muy bonito. Ahora lo que hace falta es que surgieran así como ejemplos o liderazgos aquí en algunas familias aquí de Ajalpan, para que se iniciaran una serie de actividades practicando la lengua indígena. No solamente decir soy indio, sino que acercarse en donde hay más rasgos, ¿no? Hay más rasgos culturales. Por ejemplo, yo soy aquí de Ajalpan, pero casi estoy en el centro. Entonces, aunque yo hablo una lengua indígena, y también el hecho de ser maestro, como que ese estatus me hace, yo no quiero ser diferente, pero me ven diferente. Entonces, sí hace falta un acercamiento total con esas familias y practicar la lengua indígena, no sé, invitarlas y decirles o rogarles, convencerlas de que no deben olvidar su lengua originaria y que se la vaya enseñando la gente mayor a sus nietos, a los jóvenes, que se haga ese esfuerzo. Pero también con los jóvenes como que hace falta devolverles esa confianza que les arrebatamos cuando les dijimos no hables esa lengua porque es de tatitas, es de ignorantes.
Hace falta que rescatemos algunos elementos para que ellos se sientan orgullosos de pertenecer a esta raza de nahuablantes, porque de hecho conocemos héroes y superhéroes, pero ya con características occidentales. La historia de 1521 hacia atrás la desconocemos, la mayoría la desconoce, uno que otro trata de buscar esa historia, pero también esos libros están escritos por occidentales. Entonces, se tiene que buscar la manera de poner a hombres ilustres, no sé, un Cuauhtémoc, un Nezahualcóyotl, pero que lo conozcan con la palabra, con lo que hizo, que se conozca realmente la historia de México. Porque aquí hay gente, Rodrigo, así te lo puedo decir, no sé en San José Mehuatlán, aquí hay gente que te dice, pues qué bueno que vinieron los españoles y nos educaron y nos civilizaron. ¿Qué significa eso? Que desconoce su origen, no sabe que hubo más allá de la caída de nuestro país, no solamente de Tenochtitlán, sino la caída de nuestra raza. Porque quieras o no, sabemos con la historia de que, por ejemplo, señoríos como de Coscatlán, señoríos como de Ajalpan, le fueron a ofrecer territorio y se fueron a ofrecer ante Cuauhtémoc, cuando andaba aquí por Tecamachalco, esa parte. Entonces, sí hace falta devolvernos la confianza, principalmente a los jóvenes, conociendo la historia de antes de la conquista, y también de que existe literatura, que existe cosas que se narraban y que se escribían y que al último quedaron solamente como narraciones orales. Algunas construcciones que las conozcan en arquitectura, la arquitectura que se utilizaban. Aquí solamente conocemos el de Tehuacán y pertenece ya a un patronato. No, hace falta que esos lugares sean exclusivamente para los habitantes de esas tierras. En Coscatlán tenemos, en Calipan tenemos pirámides, pero no le apuestan a la cultura, no los han descubierto. Quizás aquí en Ajalpan también tengamos algún patrimonio como lo que le llaman chantiles, nada más que los tienen los resguardan porque la nación te los quita, ¿no? La nación los tiene como patrimonio, cuando es patrimonio del pueblo donde se encontró ese vestigio. No tienen por qué arrebatárselos, sino que tienen que hacer así como que como una rama fuerte a ese tronco que fue nuestra cultura, para que nos sintamos fortalecidos por esa historia. Mas sin embargo, lo que hacen es que nos saquean, y en lugar de fortalecernos van saqueando lo nuestro, nos van quitando identidad. Entonces yo pienso que estas acciones van a ser importantes. A lo mejor también entender la lengua náhuatl, porque el hecho de hablar una lengua tiene un porqué. Por ejemplo, los nombres de algunos lugares se conocen por seña, y ya occidentando los nombres de algunos lugares ya es por un santo. Hablemos de aquí de Ajalpan. Ajalpan es Axalpa, pero ya le pusieron San Juan. Entonces, pero Axalpa te dice cómo era o por qué le pusieron, qué características tenía este lugar, que así lo conocían. ¿A dónde vas? Voy a Axalpa. Pues ya sabes a dónde tiene esas características y te encuentras. Entonces, sí hace falta conocer mucho, devolvernos la confianza principalmente a los niños, a los jóvenes, y nosotros los mayores no sentir vergüenza de hablar una lengua indígena, sino sentir la responsabilidad
de que eres un heredero más, que tienes que sembrar la semilla en los niños. Yo como papá tengo la obligación, fíjate, tiene que ser así, tengo la obligación de enseñarle mi lengua a mi hijo, que sea una obligación, que esté en una constitución, en una norma jurídica, pues solamente es lengua muerta, ¿no? Solamente es como para darles a tole con el dedo a los indígenas. Aquí hace falta que ellos tengan su propio territorio, que puedan continuar con su manera de pensar, hasta su manera de organizar. Quizás ya viendo las cosas con ojos occidentales, ya criticas muchas cosas que se hacen en la cultura indígena, pero cuando perteneces a esa agrupación, sabes lo importante que significa que se conserven las formas de organización, ¿no? Porque es tu identidad. Ahora, en la cuestión de la autoridad, hay municipios que se caracterizan porque tienen hablantes o con rasgos indígenas. Hace falta que se reconozca un regidor de los pueblos indígenas, que salga de los pueblos indígenas. Al menos aquí en Ajalpan sí nos hace falta, porque aquí sí se marca perfectamente los de razón y los indios. Entonces hace falta un regidor que vaya al ayuntamiento, que sea como en la fortaleza, la seguridad de la gente que habla una lengua indígena o de la gente que tiene rasgos indígenas, para que se comuniquen con él y también tenga voz y voto, voz y voto en ese ayuntamiento que es más occidentalizado, ¿no? Además, también que las regidurías de cultura se apeguen más, o quizás no se apeguen más, sino que reconozcan las danzas originarias y que haya como que una escuela para que se continúe con esa manifestación, porque si no se pierden. Aquí tenemos una casa de la cultura y le entregaron esa casa de la cultura a un patronato con ideas totalmente occidentales. Las danzas o la danza que todavía persiste acá, allá andan ensayando en una casa, en un patio con tierra, cuando hay un lugar que los va a dignificar, que les va a dar su lugar como indígenas. Entonces, como que sí hace falta que los ayuntamientos piensen en esta cuestión. Además, también quizás algunos letreros en lengua náhuatl en algunos lugares, algunas calles que ya no lleven Cristóbal Colón, que ya no lleven Hernán Cortés, ¿no? Que lleven nombres de algunos ilustres de nuestros antepasados. Así vamos a ir conociendo más personajes que formaron parte de la resistencia, que aún tenemos los que somos hablantes de una lengua indígena y que nos reconocemos como indígenas. Que las escuelas mismas también peguen algunos letreros de los nombres de las aulas, pero en lengua indígena, y que la bienvenida que tenemos arcos en algunos municipios, pues también que te den la bienvenida en lengua indígena, que vayan teniendo el acercamiento los jóvenes, los niños con la lengua escrita, pero en la lengua originaria. Entonces creo que eso es lo que se puede hacer en las escuelas que son generales, primarias generales, secundarias generales. A lo mejor que tengan un docente de lengua indígena, no que haya así como se tiene el inglés, se tenga un docente de lengua indígena. Para que se pronuncie correctamente las palabras. Mira, por ejemplo, aquí los que somos indios, para que no nos critiquen, sabemos que se dice Sempualxochitl, pero para que no me critiquen y digan que soy tatita, pues voy a decirlo como lo dicen ellos, y digo Cempasúchitl, y escribo Cempasúchitl.
Entonces, sí hace falta trabajar muchísimo en cuanto a nuestra confianza y nuestra identidad. Y eso son algunas de las cosas que se pueden realizar. Y lo que yo te comentaba también, es muy importante armar una serie de ejemplos, jóvenes o adultos, que los vean que hablan en lengua indígena dentro de una conversación, porque si no, esto se va a acelerar más y sí vamos a tener que decirle, a lo mejor nosotros los viejos ya no vamos a ver la pérdida de nuestra identidad lingüística, pero los chamacos sí, porque no tienen ninguna responsiva de cargar con la lengua indígena. Bueno, parte de lo que se puede hacer. ¿Algo más, maestro Rodrigo? Pues solamente agradecerle, profe, por su tiempo para esta entrevista y para, pues de alguna manera, compartirnos parte de su sentir y de su pensar en lo que es la situación de nuestras lenguas. Pues de antemano le agradezco y pues ya ojalá que en algún otro momento pues ya nos convoquemos, pero para trabajar en conjunto para seguir fortaleciendo nuestra lengua. Muchas gracias, profe. Órale, pues gracias, Rodrigo, por tomarme en cuenta, y en lo que podamos apoyar, ya venimos picando piedra desde hace mucho tiempo, y en lo que podamos, ahí estamos presentes.